La segunda clase es el estudio de la luz y de la sombra. Los objetos, cuando son iluminados, nos presentan la expresión corpórea de volumen que tienen, pero claro, tienen luces y sombras. Entonces las partes más salientes tendrán luz, luego habrá partes que tengan sombra más oscura, habrá tonos más claros, en fin, todo eso es lo que está influyendo que los objetos nos expresen el volumen y las formas con la luz. Bueno, pues para conseguir el volumen y las formas vamos a hacer una valoración, vamos a hacer una escala tonal, que es meter mucho negro. Hacemos 7 cuadritos, que tengo yo aquí, 7 cuadritos. Metemos mucho negro en uno, menos negro en otro, menos en otro, menos en otro, menos en otro, con un trapito, que vale cualquier trapito. Lo fundimos para que haya, en estos 7 colores grises, se llama escala tonal. Son distintos tonos. Tono es la cantidad de claridad y de oscuridad que tienen las cosas. Puede ser tonos en gris o pueden ser tonos en color. Entonces tenemos un negro total y un blanco total. Y luego de estos 5 que tenemos aquí, nos vamos a quitar los del medio, porque entre ellos son muy parecidos. Entre ellos hay poca diferencia. Pero si nos fijamos, entre el 2, el 4 y el 6 hay suficiente diferencia. Pero esa diferencia es muy importante y la tenemos que tener en cuenta cuando pintemos, ya hablaremos de ella también, porque los llamamos, por la importancia que tiene, los llamamos valores clave. Y tenemos el 2, el 4 y el 6. Entonces, tenemos una sombra, que es el 2, un medio tono, que es el 4, y una luz, que es el 6. Y vamos a hablar, siempre que pintemos, vamos a hablar de valores, para que sepamos distinguir dónde está el volumen, cómo se consigue y de qué manera más fácil. También aquí nos queda el negro total y el blanco total. Bueno, pues estos también son valores por la importancia que tienen, porque por mucha luz que haya, siempre habrá una sombra muy chiquitita debajo de los objetos, y siempre que haya un reflejo en un cristal, en un cacharrito de porcelana, en cualquier cacharrito, en una naranja, siempre habrá una luz. Entonces le ponemos valor fijo. Tenemos el 1 y el 7 como valor fijo. Ahora yo he hecho aquí una naranjita. Bueno, pues esta naranjita la hemos valorado con una sombra, con un 2, con un medio tono, con una luz, y un punto de luz. Y luego, debajo, si os fijáis, he puesto negro. Porque si os fijáis en la naranjita, siempre debajo habrá una sombra. Eso está en oscuro, pero habrá una sombra. Y la envolvemos. Entonces, tenemos que tener en cuenta en esta clase algo muy importante. Como vamos a envolverla con trazos, pues hay que tener en cuenta, yo he hecho aquí otro círculo, y hay que tener en cuenta que no se puede sombrear en línea recta lo que es curvo. Hay que sombrear en formas curvas. Aquí hay una cajita, bueno, para hacer un cubo, bueno, pues esta cajita no la podríamos sombrear de formas curvas, porque son líneas rectas. Entonces las líneas rectas se sombrean con líneas rectas y las curvas se sombrean con curvas. Entonces aquí he escrito, hay que envolver la forma con el trazo. Esta es una forma circular, redonda, pues las formas son circulares, de un lado al otro, las formas circulares, porque si no, no vamos a expresar por medio de líneas rectas, no se sombrea así, no, hay que hacerlo así, por medio de líneas rectas, no, una cosa curva son líneas curvas. Luego también es importante tener en cuenta que los objetos, cuando están iluminados, tienen luz y tienen sombra. Tienen según la dirección de la luz, porque la luz puede ser cenital, que venga de arriba, puede ser frontal a la derecha o frontal a la izquierda. En este caso tenemos la luz que viene por la izquierda. Y
tenemos sombra propia, la que tiene el objeto, y tenemos sombra proyectada, la que se proyecta en la mesa o en la pared. Entonces tenemos sombra propia y sombra proyectada. Voy a repetir un poco lo de los valores clave porque esto es muy importante. Se llaman valores clave porque es la clave para pintar. Vamos a hacer un árbol, tenemos que tener una sombra, tenemos que tener un medio tono y tenemos que tener una luz. Vamos a hacer el pliegue de ropa, pues de una tela, pues exactamente igual. Una sombra, un medio tono y una luz. Luego habrá también reflejos, por ejemplo esto, yo tengo aquí el reflejo del papel, pues hay una zona que está más clara que se llama reflejo. Luego habrá inducciones. Cuando hablemos con color os trataré muchas cosas interesantes que nos rodean en la naturaleza y que nosotros por poca percepción visual, por poco interés, no las descubrimos. Yo os voy a enseñar, os tuteo porque así es más familiar, os voy a enseñar a descubrir la naturaleza, a descubrir todos los fenómenos que inducen a cambiar las cosas de color y de forma, como por ejemplo la perspectiva, pero como por ejemplo esto que tengo yo aquí. Esto que he hecho aquí son cuadros del papel de la lámina. Entonces, a un cuadro le he rodeado bien de negro y he dejado el cuadrito blanco. A este le he dejado el cuadrito blanco y le he rodeado de blanco. A este le he hecho gris con el dedo, he hecho un gris con el dedo así, he hecho un gris aquí y otro gris aquí. Y también le he rodeado de negro. Este fenómeno me gustaría que lo hicieran ustedes en casa o vosotros en casa, porque es muy importante. Es una ley que yo puedo demostrar. Es una ley que se llama de inducción, que unos colores inducen a cambiar al color que tiene próximo. Esto en color lo hablaremos con la ley de complementarios. Ahora en blanco y negro quiero que descubran que de estos blancos, este blanco parece más blanco que este. ¿Por qué? Pues simplemente porque está rodeado de negro. Porque el blanco recibe la luz y la refleja. Y entonces le está dando, el negro absorbe y le está contrastando al blanco. Pero aquí, como recibe la luz del blanco, está tiñendo y parece ligeramente gris, mientras que este es más blanco. Bueno, con el gris ocurre lo mismo, pero de distinta manera. El gris que está rodeado de blanco parece más oscuro que el que está rodeado de negro. Esto lo vamos a aplicar, lo veréis, en cristales, en muchas cosas, que en cacharros que se ponen sobre un fondo claro y se oscurecen. Y sobre un fondo oscuro se aclara. Continuando con la explicación de la ley de inducción, os lo voy a demostrar. Yo tengo esta copa, la apoyo sobre un fondo claro y la copa veis que se oscurece. Sin embargo, la apoyo sobre un fondo oscuro y la copa se aclara. ¿Veis los bordes? Fijaros en los bordes. Aquí están oscuros, son grises oscuros, casi se pierden con el fondo, y eso que este fondo no es blanco. Y aquí en el negro se aclaran. Se ve el borde, se ve las bocas, los bordes de las bocas, y se ve la base y todo más. Eso nos demuestra que un color induce a cambiar el color próximo. Bueno, pues entonces vamos a aclarar la lección de hoy. Para descubrir el volumen, la luz y las sombras, tenemos que hacer, ¿qué es necesario? Tenemos que hacer en casa 7 cuadritos. A mí me enseñaron 11, pero ya es mucho. Con 7 tenemos bastante. 7 cuadritos que vamos a coger el carboncillo, o la creta, o el pastel, o lo que tengamos a mano, en negro, muy negro, menos, y un poquito nada más, y el blanco. Y lo vamos a llamar escala tonal, sucesión de tonos. El tono hemos dicho que es la cantidad de claridad, de oscuridad y de color que tienen las cosas. Hablamos de una naranja, tiene
un tono más claro y un tono más oscuro. Bueno, pues estos son los más importantes de esta escala tonal. Hemos dicho que es una sombra, un medio tono y una luz. Y los ponemos aquí. Una sombra, un medio tono y una luz. Y los vamos a llamar el 2, el 4 y el 6. Valores clave, porque nos dan la clave para expresar el volumen de las cosas, de un árbol, de un jarrito, de una tela. Entonces es la clave. Cuando hablemos en más vídeos, cuando hablemos del color y sepamos trabajar el volumen, yo les diré, hay que poner, nos falta un valor o nos sobra, hay que quitar o hay que poner. Entonces también tendremos en cuenta si tiene reflejos, que hay que conservar una parte o poner una parte blanca en luz para que se refleje. Pero esto es muy importante. Los valores fijos también, porque debajo de los objetos tiene que haber una sombra, porque si no estarían en el aire. Entonces todos los objetos tienen que tener una sombrita debajo, oscura. Es el único negro que existe. Una rendija, un hueco en la pared. Bueno, pues ese negro, que es la profundidad, es el único negro que vamos a emplear. Luego, la luz, pues es el único blanco, valor fijo, único blanco para dar, para pintar cacharros, no, hay que hacerlo con grises, pero es para dar el brillo. Es el único blanco, es este punto de brillo que tienen los objetos. Y luego, la ley de inducción es importantísima. Cuando tratemos el color, veremos que es muy importante, porque unos colores sobre un fondo claro, un cacharrito blanco o un cristal sobre un fondo claro, se oscurece, y sobre un fondo oscuro se aclara.